Enseñanzas de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra nos enseña cómo el versículo nos habla de la Biblia, que la Biblia no es solo para leerla, también es útil para enseñarnos, para reprender no solo las tentaciones, no solo el mal, sino los enemigos, los demonios que vienen con esas tentaciones, para corregir, ¿sí? Para nosotros corregirnos a nosotros y corregir en ese edificar al hermano. Edificar es hacer que el hermano sea mejor. No hay este pensamiento del mundo, bueno, yo voy a pasar encima de los demás. No, sino que en Dios es lo contrario. Yo como ayudo al otro para ir, que él siga subiendo, escalando en cuál escalerita, en cuál camino, en el camino de la santidad. Entonces vemos la importancia de que la Biblia no es solo un libro, la Biblia no es solo para leerla o para meditar, sino que es para todas estas cosas que nos dice hoy el versículo. Por eso quiero que hablemos un poquito más de la Biblia en el contexto teórico. Muchas veces no conocemos ciertas cosas de la Biblia que nuestra fe católica es importante también entender, no solo entender la religión, sino entender la cultura, la tradición. Por ejemplo, la Biblia, como nosotros la tenemos hoy en día, no fue tal cual. Cuando nos ponemos a investigar nos damos cuenta que la Biblia primeramente empezó por esa tradición oral, como lo hicieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, en la cultura que era todo oral, todo diálogo y todo se quedaba memorizado. Entonces, el versículo tal dice tal y tal cosa. Entonces, me memorizó eso, se lo voy a conocer a mi hijo y mi hijo a su hijo y así, así, así. Entonces, fue mediante el diálogo. Sí, por ejemplo, la comida en muchas culturas, cómo se aprendió cuando la persona veía, cuando la persona le decía, cuando la persona empezó a hacer. Entonces, así nosotros mismos en la palabra fue mediante ese diálogo, mediante ese escuchar y ese memorizar. Luego empezaron a escribirse en hojitas de árbol, luego empezaron a sacarse en pedacitos de las plantas para escribir ahí. Luego los papiros, que son estos papeles así larguitos que vemos como en las películas de Egipto, que eso se hacían también de una planta, de un árbol, o también se podían hacer del cuero de animales. Y encontramos finalmente las hojitas. Encontramos los libros, los cuadernos. En el caso ya de la Biblia, empezamos con esos primeros libros, porque en la Biblia, una curiosidad es que es una colección de libros. Eso es lo que significa la palabra Biblia, colección de libros. Bueno, y la Biblia vemos que tiene capítulos y tiene versículos. Resulta que la Biblia no estaba desde el primer momento en que se creó dividida en capítulos y en versículos. Primero se dividieron en capítulos porque quien tuvo esta idea fue Esteban Lacton, que fue arzobispo de Canterbury, que eso es en París, y luego un señor llamado Robert Etienne en 1551 fue cuando él se dio cuenta, tan bueno esto de que se separen capítulos, pues yo voy a dividirla en versículos, y dividió toda la Biblia en versículos. Entonces por eso es que tenemos ahora capítulos y versículos para poder citar, para poder encontrar más fácilmente la palabra de Dios. Muchas veces nos queda la Biblia como la tenemos, es en el lenguaje así como se venía inicialmente, como normalmente la tenemos. No, resulta que la Biblia se tradujo al latín, ¿sí? Venía en hebreo. Vemos que en el reinado de Salomón fue cuando se empezó a hacer la Biblia, y por eso es que Jesús, cuando empezó a obrar en esta tierra, él sabía mucho de la Biblia porque antes de él ya había existido
una pequeña Biblia donde recopilaba algunos libros de esos que se tenían hasta ese momento, porque ya fue con los apóstoles que se creó el Nuevo Testamento y ahí sí se recopiló el Antiguo, que era donde estaba Jesús, donde Jesús conocía esa parte del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús, las promesas y el Apocalipsis, complementando para crear la Biblia que tenemos, pero inicialmente esa Biblia estaba por ello en ese lenguaje de Jesús, que es el hebreo, y pasó al griego y al latín, que ahorita como la conocemos en el latín, que es el lenguaje de nosotros, es conocida como la Biblia Vulgata. También vemos que esa Biblia surgió en el año 400 después de Cristo por solicitud del Papa Damasco de que hubiera una Biblia que realmente recopilara todos los libros y que hubiera un libro sagrado. Por eso es que vemos esa gran importancia de la Biblia y encontramos generalmente, ya hablando de esas cosas, ahora encontramos dentro de la Biblia muchas curiosidades que los invito a que investiguemos, a que conozcamos. La Biblia no es algo aburrido, no es un libro solo de fe, es un libro de enseñanza de fe para la vida, de corrección, de tu poder dar consejos sabios, de absolutamente todo. Algunas curiosidades que vemos es que, por ejemplo, pensamos, en la Biblia se menciona siempre a Dios y resulta que no. Hay unos libros en el Antiguo Testamento, específicamente 7 libros, que son los de Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, donde vemos que estos libros no los tiene, haciendo un paréntesis, esos libros no los tiene los protestantes, porque si hay una diferencia en las Biblias de la Iglesia Católica y de los protestantes. Ahora, de acuerdo a lo que les comentaba de que de Dios hay unos libros en que no se mencionan y un ejemplo de ello es el libro de Esther específicamente, donde vemos que no dice directamente Dios en ningún momento, sino que cuando leemos, interpretamos, vemos Dios más como en el accionar de las cosas. Otra curiosidad es que exégesis es un término griego que se usa para decirle así a aquellas personas que se dedican al estudio del análisis de los textos bíblicos. Todas las personas que analizan la palabra, que analizan esa cultura, esa religión, todo esto, son las personas que se consideran exégesis. Y la hermenéutica es para las que viene también de una raíz griega, es para las personas que se dedican al significado ya de estudiar, de escudriñar, de mirar qué es lo que quiere decir en el fondo ese mensaje bíblico, o sea, lo que Dios nos quiere decir a nuestra vida. También podemos ver que Juan el Bautista y Elías, que son dos grandes profetas maravillosos, se vestían de la misma forma, que era con piel de animales. Ellos no tenían un vestido de tela, así fuera un vestido de tela muy sencilla, no, ellos se vestían solo con la piel del animal y los lomos ceñidos de los animales. En el caso de los lomos ceñidos específicamente con un cinturón de cuero. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3 versículo 4. También hay nombres en la Biblia que significan un planeta, como es el nombre de Bernabé, que significa Júpiter. El arca, por ejemplo, tenía 3 pisos. Esto nos dice Génesis capítulo 6, versículo 13. Y ahora con esta tendencia, por último, para finalizar, es que hay una tendencia de la moda ahorita social, que tienes que estar delgado, que tienes que no sé qué, que tal cosa, que ya la palabra en muchos versículos nos habla acerca de la importancia de tener en cuenta esto, de no juzgar a quien come más, a quien come menos, de que eso son solo leyes humanas que cohiben al cuerpo, así lo dice un versículo. Entonces, en un versículo, en una historia más bien, de la Biblia nos habla de un rey que tenía sobrepeso y era el rey Eglón,
Eglón, el rey de Moab, que lo vemos en Jueces capítulo 3, versículo 17. Incluso Dios usó uno de sus grandes profetas en cuanto a cuando el pueblo estaba haciendo todas esas batallas, el pueblo que salió de Egipto para llegar a la tierra prometida, y Dios usó muchos profetas, y uno de ellos con un cuchillo le pegó un puñal en el estómago para matarlo, incluso de su gran sobrepeso el cuchillo se hundió y no se veía. Entonces ahí vemos la importancia de algo también, de que la Biblia nos da muchas curiosidades. Quisiera complementar dos antes de finalizar, y es que el sermón más largo escrito en la Biblia es el sermón llamado hasta el amanecer, que se encuentra en Hebreos capítulo 20, versículos 7 al 11, que es un sermón que predicó Pablo. El sermón es un discurso o una oración que es muy larga que hace un sacerdote para los fieles. Entonces, en la Biblia, el más largo es este que escribió Pablo, que se llama Hasta el amanecer, que lo puedes encontrar en Hechos, en la cita bíblica citada. Y por último, es el único libro que nos dice, bendito tú eres por leer la palabra, ya que en Apocalipsis nos dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Este versículo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Como otras curiosidades, es que la Biblia tiene 5 billones de copias, está disponible en más de 2.454 idiomas, que el otro libro que me faltaba, que no se menciona a Dios, es en Cantares, y que la República Dominicana es el único país que tiene en la Biblia, la Biblia en su bandera nacional. Entonces, estos son algunos de los tips, de las cosas hermosas que podemos aprender, conocer de la Biblia. Importante distinguir las abreviaturas como el VV.AA, que significa varios autores, el conf, que es CONF, que significa confortado con, o sea, como para decirlo, es como que véase este sitio, esta cita, esto que se dijo en otra parte, es como una cita de un autor, o más bien como una cita de cita en nuestro lenguaje bíblico. Entonces podemos ver en Génesis también en una abreviatura que no se dice Génesis, sino que la puedes encontrar como GN. A veces, por ejemplo, Primera de Samuel, o lo que es Segunda de Tesalonicenses, o los libros así, a veces encontramos una Sam, o encontramos un rayito, una rayita, o dos rayitas, o sea, como en el número no normal de nosotros, sino en los números romanos, y dice Sam o SM. Entonces, para que cuando también hayan esas cosas que leamos o que escuchemos, no nos quedemos como, ¿eso qué es? ¿Esa cosa qué es? Sino que ya tengamos ese conocimiento. Por ello, la palabra es un libro hermoso, un libro y un conjunto de libros que nos enseña y tiene muchas cosas curiosas por mostrarnos, por inducirnos a nosotros al camino del bien. Entonces, que siempre sea mediante la palabra de Dios que vayamos construyendo este camino de vida, vayamos caminando, vayamos siguiendo y vayamos teniendo ese camino que nos lleva a Dios mediante la palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por inspirar a tantos hombres y mujeres para escribirla, dejarnos tantas historias asombrosas, curiosas, maravillosas, que tienen un sinfín de figuras literarias, de contextos culturales, de temas de vida, de un conjunto de cómo vemos esa generación, Señor, desde el principio en que tú creaste todo hasta el final, en la gran promesa hermosa que nos das. Por eso te pedimos que siempre la Biblia nos guíe, nos ilumine y que podamos llevar su luz a los demás. Guíanos, Señor, en este camino, en este recorrido con tu palabra, para que podamos actuar sabiamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que hayas aprendido mucho, que recuerdes esto, que si tienes que leerlo 1000 veces, no importa, pero lo importante es memorizar, acordarnos de esto y tenerlo muy presente en el momento de nosotros poder hablar de la Biblia, y que sea incluso un tema más para poder investigar, curiosear, darnos a conocer muchas cosas más acerca de ella. Nos vemos en el próximo versículo.